Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver entonces gestión por competencias. Vinimos hablando desde el inicio del cuatrimestre de la palabra competencias, pero hoy vamos a profundizar un poco más en este tema y además conceptualizar bajo qué modelo creemos que en las organizaciones es muy útil el tema de las competencias. Y como les decía, bajo qué modelo se refiere que nosotros pensamos que el mejor modelo para explicar la gestión por competencias es el modelo que se llama conductista o americano. Este modelo fue creado o planteado por David McClelland, quien demostró de alguna manera que los test tradicionales y las acreditaciones, o sea, como las certificaciones, los títulos, no servían para predecir eficazmente el rendimiento profesional. Esta investigación a McClelland se la encargó el Departamento de Estado americano. Esto fue a principios de la década del 70, como les decía, que era una época bastante difícil para los Estados Unidos y particularmente para sus embajadas en el exterior del país, porque existía en ese momento había terminado la guerra de Vietnam, había ocurrido el escándalo del Watergate, había una crisis económica que afectaba a varios países y entonces había una posición en el mundo bastante en contra de los Estados Unidos. Y sin embargo, le llamaba la atención al Departamento de Estado americano que pese que la situación era igual en todos lados, ¿esto se está grabando? ¿Ustedes ven que se está grabando? Sí. Porque, no, perdón, porque en mi monitor no veo que se está grabando, me asusté. Bueno, disculpen, esto les preocupa, le llamó la atención al Servicio de Estado americano porque había algunas, aunque el contexto era igual para todos, había algunas embajadas donde los agregados culturales funcionaban muy bien. Entonces así es que le encargan esta investigación a McClelland, ¿no? Y entonces lo que él empezó a hacer son entrevistas en profundidad y empezó o sea, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo, mira, estos son los que se destacan, estos son los que les va muy bien y estos son los que más o menos no tienen, tienen dificultades o tienen un desempeño promedio. A través de estas entrevistas que hizo McClelland, se dio cuenta que los que le iban mejor tenían actitudes o competencias muy específicas, como la empatía transcultural, ¿no? Que es el auténtico interés por la cultura del país donde residían. También tenían expectativas positivas, o sea, no tenían reacciones negativas frente a la provocación y además tenían una capacidad para entender con rapidez las redes de influencia del país donde estaban. Entonces, McClelland se dio cuenta que estas tres actitudes o estas tres capacidades no se enseñaban en ninguna escuela diplomática. Sin embargo, en la investigación salía que estas eran la clave para el éxito de salir de situaciones complejas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, salió el concepto de gestión por competencias. Y básicamente esta metodología lo que dice es que pasamos del análisis, normalmente nosotros hacemos un análisis deductivo, inclusive cuando les enseñamos el proceso de selección
Y hablamos del análisis del puesto, si se recuerdan, de que a partir del análisis del puesto construimos la descripción del puesto y a partir de ahí el perfil de la persona. Eso es un análisis deductivo, ¿no? Deducimos qué necesita la persona a partir del puesto. Y lo que McClelland sostuvo es que en realidad nos conviene hacer el análisis al revés. Es a partir de las personas que tienen un desempeño superior, podemos identificar cuáles son los comportamientos, los indicadores conductuales que tienen esas personas que nos garantizan determinados resultados. Entonces, como que el análisis, no es que, después lo vamos a ver más en detalle, no es que se deja hacer el análisis de puesto y la descripción de puesto, que definitivamente sirve para varias otras cosas, pero sí que en realidad si queremos saber el perfil de un puesto, tendríamos que pensar en las personas que tienen un mejor desempeño. Si ustedes se acuerdan, cada vez que hablamos de competencias, y espero que se acuerden porque de hecho se los preguntamos en el parcial pasado, nosotros nos gusta decir que una competencia es un conjunto de características, un conjunto relacionado a un conjunto de características personales causalmente ligados a resultados superiores que se demuestran a través de conductas. Cuando decimos, y es importante decir, es un conjunto de características personales, porque son muchas cosas. Hay otras definiciones de competencias, y ustedes van a escuchar por ahí que dicen, es el conjunto de habilidades, es el conjunto de conocimientos. Esas definiciones no son completas, y por eso nos gusta decir que es el conjunto de características personales, de nuevo, causalmente ligadas a resultados superiores, es decir, quien tiene una competencia tiene un resultado superior en ese tema, y la forma de ver las competencias siempre es a través de las conductas de la persona. Y esto lo hemos hablado mucho, haciendo foco en las entrevistas STAR, y los hemos hablado mucho en el Assessment Center, como técnica de selección. Algún autor como Spencer y Spencer, algunos autores como Spencer y Spencer definen una competencia como una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionado con un estándar de efectividad y con un desempeño superior en un trabajo o situación. Esto es un concepto importante porque en realidad las personas podemos ser exitosos en un determinado contexto. O sea, McClelland, cuando hace esta investigación, lo pone en un determinado contexto histórico y para las embajadas de Estados Unidos en el mundo y como decía, en un determinado contexto histórico. Las competencias en general son muy propias y las competencias de éxito, digamos, son muy propias del contexto o de la organización de la que estamos hablando. Obviamente que son características del individuo, ¿no? Que tiene que ver con una parte de la personalidad, de los valores, de las habilidades, de los conocimientos, de los desafíos, pero es muy importante el contexto, porque siempre a mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Cuando uno va a estudiar a una universidad privada, por ejemplo, en la universidad privada es más parecido al régimen de la escuela secundaria, ¿no? La mayoría de las universidades, los estudiantes se quedan en un aula, el que cambia es el profesor, la asistencia es obligatoria, cursas todos los días, de tal hora a tal hora, no podés armándote vos tu propio camino, o sea, estas son las materias de primer año, estas son las de segundo, estas son las de tercero. Ese es el sistema de la mayoría de las universidades privadas, hasta donde yo conozco en Argentina. En la UBA es distinto, ¿no? O sea, el contexto de la UBA es distinto, uno sabe estas son las materias, estas son las equivalencias, algunas te tocan cursar a las 7 de la mañana, otras las cursas a la tarde, otras las cursas los sábados como esta materia. Nada está demasiado claro ni demasiado estructurado, hay mucha libertad de cátedra. Entonces piensen que un estudiante que de repente es muy exitoso en la UBA,
puede no ser tan exitoso en una universidad privada y viceversa, porque el contexto es diferente. Por ahora piensen esto, que el contexto es importante, y que el tener esta competencia para funcionar en este contexto predice un desempeño superior. Bueno, vamos a seguir avanzando. No sé, si alguien me avisa, ahí pusieron en un chat en el secundario y después en la UBA. Sí, es como un shock importante. Yo siempre cuento, la otra vez creo que cuando fueron los 200 años de la universidad, escribí un post, ¿no? Cuando yo estudié esta carrera, se estudiaba en la Facultad de Derecho, ahí en Figueroa Alcorta, no existía la Facultad de Ciencias Sociales, de hecho, ¿no? Y era de Derecho y Ciencias Sociales. Y la primera vez que entré a la facultad no pude salir, me perdí. Venía de San Pedro, era como demasiado grande la Facultad de Derecho para como de dónde venía. Sí, es un shock importante venir de un colegio ordenadito secundario a la UBA. A ver, que tenemos otro comentario. Yo, profe, me fui a un secundario en Cuyo, después estudié otra carrera en la privada y cuando terminé me vine a Buenos Aires a la UBA y casi me muero del cambio. Sí. No, y particularmente las ciencias sociales, o sea, ahora estamos en la virtualidad, pero los pasillos de ciencias sociales son particularmente desafiantes. Hermosamente desafiantes, digamos. Bueno, acá hay otras definiciones que también las van a encontrar en el apunte, pero todos apuntan a lo mismo, ¿no? Y este concepto que les decía, que en realidad las competencias están relacionadas con el contexto. Por eso que en general vamos a ver que las empresas construyen su propio modelo de competencias y no se debería copiar tanto de un lugar a otro porque cada empresa, como vimos hasta ahora, tiene una cultura diferente, una forma de ser diferente, y entonces no es lo mismo una empresa que la otra, y a una persona que le va muy bien en una empresa le puede ir muy mal en otra. Bueno, y para entender este concepto de característica subyacente, me gusta el modelo del iceberg, que creo que lo vimos un poco y ahora lo vamos a ver un poquito más con detenimiento. Como ustedes saben, los icebergs son esas montañas de hielo que están debajo del mar. Como siempre digo, hago el mismo chiste, el iceberg más famoso. A ver si alguien me lo escribe por chat. ¿Cuál fue el iceberg más famoso de la historia? Que hasta se hizo una película. El del Titanic. El del Titanic, muy bien, gracias. El problema es que se ve arriba una puntita chiquita y no se sabe que abajo hay algo muy grande. Entonces, ¿qué es una competencia? Cuando nosotros decimos que una competencia es un conjunto de características, nos estamos refiriendo a todo el iceberg, a lo que se ve muy fácilmente y a lo que no se ve tan fácilmente. Entonces, por un lado están los conocimientos y las habilidades. Obviamente que si vas a hacer un agregado cultural, tuviste que estudiar, o si vas a ser un embajador, se supone que tenés que tener algunos conocimientos de diplomacia. Si vas a trabajar en recursos humanos, tuviste que estudiar relaciones del trabajo o alguna carrera similar, tenés que tener algunas habilidades, o sea, o vamos a hacer otro ejemplo. Si vas a manejar un auto, ¿no? Tenés que tener el conocimiento de la ley de tránsito, tenés que conocer todo lo que tenés que cumplir cuando vas manejando el auto. Tenés que tener la habilidad de manejar el auto, ¿no? Entender cómo poner los cambios, cómo sacar el freno, cómo avisar cuando vas a girar, y eso es una habilidad. Pero también hay un montón de otras cosas que influyen en si yo tengo la competencia de manejar muy bien un auto en la ciudad de Buenos Aires. Como la autoimagen, los valores, los rasgos de personalidad y los motivos. O sea, si yo soy una persona que conozco la ley de tránsito, pero mis valores o mi ética no está muy de cumplir la ley,
¿Cómo se imaginan que voy a manejar? ¿Voy a respetar las leyes de tránsito o aunque tenga el conocimiento las voy a ignorar? Si soy una persona que tiene capacidad de empatía, que le importa cómo está el otro, o sea, que tiene una motivación especial por entender la dificultad del otro, no voy a ir manejando atentamente para ver si no cruza un peatón o lo que sea. Entonces, el hecho de manejar bien, no solamente y está relacionado con los conocimientos y las habilidades, que obviamente son como la barrera de entrada, pero en realidad el diferencial de mi desempeño como un buen conductor de autos tiene que ver con el conjunto de todo, con mi personalidad, que soy una persona cumplidora, que soy una persona atenta. Si yo soy una persona distraída, ¿puedo manejar bien aunque conozca la ley de tránsito y aunque sepa cómo manejar el auto? Yo conozco personas en mi familia que no quiero nombrar porque esto queda grabado, que ponen el guiño en la Panamericana y lo sacan cuando llegan a San Pedro. Nunca se dieron cuenta que tenían el guiño puesto. Bueno, entonces, lo importante es que esto es como un cóctel, ¿no? Todo esto suma. Y algunos ponemos más de una cosa que de la otra. A veces pasa que una persona tiene menos conocimiento, pero tiene muchísimas ganas de superación. Tiene mucha motivación por cambiar, por lograr cosas. Y entonces, por aprender. Entonces, compensa lo que no sabe con las ganas de aprender. Es un cóctel que cada uno lo arma en las proporciones necesarias. Y cuando les dije manejar en la ciudad de Buenos Aires, esto es relevante, porque no es lo mismo, les puedo asegurar que he viajado bastante, que no es lo mismo manejar en la ciudad de Buenos Aires que manejar en Europa. En Europa hay muchas, ¿cómo se llaman? Rotondas en las esquinas, y prácticamente no hay semáforos. Y si traemos acá una europea, no entiende qué nos pasa cuando manejamos. Y nosotros como argentinos tenemos dificultad para entender cómo funciona el tránsito en un lugar donde no hay semáforos y hay muchas rotondas. Entonces, de ahí también viene el contexto. Las ideas como están acá, los conocimientos lo que yo sé hacer, las habilidades lo que yo soy capaz de hacer, la autoimagen es lo que yo pienso que soy, los valores son los que me hacen hacer actuar de una determinada manera, los rasgos de personalidad, ¿se acuerdan como los test de personalidad? Uno es la preferencia con la cual suele normalmente actuar, y los motivos son como a uno quiere hacer las cosas. Entonces, lo que está debajo del nivel del agua, en ese iceberg que estamos hablando, son los más difíciles de desarrollar. Y los que están arriba del nivel del agua, perdón, son los más fáciles de formar. El problema es que tiene muchísimo más peso lo que está abajo del nivel del agua que lo que está arriba. Entonces ustedes dirán, bueno, pero al final esto es mucho más complejo para saber si una persona tiene una competencia o no. Y no es así, porque lo que dice el modelo de competencias es que todo este cóctel se mide a través de conductas, a través de indicadores conductuales. No me preocupo tanto porque los instrumentos de medición tradicional, y relacionémoslo con el tema de selección, por ejemplo. Cuando yo hago un test de conocimientos, para ver si la persona sabe o no sabe inglés, estoy midiendo arriba. Tal vez hago un test psicológico, estoy midiendo abajo los rasgos de personalidad o los motivos, pero no tengo una forma integral. ¿Cómo sé cómo esa persona arma su cóctel? ¿Cómo sé cómo compensa conocimientos con valores? En cambio, el modelo de competencia sí permite ver esta visión holística. Entonces, algo que es súper importante que no pierdan de vista es lo siguiente: las competencias se pueden medir de forma confiable por medio de las conductas.
Y como decíamos antes, los conocimientos, las habilidades son visibles y obviamente más fáciles de modificar. Son la barrera de entrada, pero nunca marcan la diferencia. Lo que sí marca la diferencia y son la esencia de la conducta o del rendimiento son las actitudes, los valores, los rasgos de personalidad y los motivos. Muchas veces, cuando trabajamos con la línea para hacer un proceso de selección, los gerentes se enamoran de algún candidato que hicieron lo mismo en otra empresa igual, y no necesariamente eso es predictor de buen desempeño en nuestra empresa, porque el contexto es distinto. Me acuerdo una vez, hace muchísimos años, y antes de trabajar en la empresa que estoy actualmente, el gerente general me dijo, mira, mi cliente número 1 me recomendó que el mejor vendedor de esta industria es este fulano que trabaja en este competidor. Lo quiero contratar a como dé lugar. Yo lo entrevisté y me di cuenta que su estilo, sus valores, sus rasgos de personalidad no iban a funcionar en nuestra organización. Porque hice algunas preguntas cuando él me contaba, bueno, ¿cuál fue el mejor negocio que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Cuando él me empezó a contar cuáles eran sus conductas típicas para cerrar negocios, era una conducta muy como de amigote, de que nos vamos de parranda, nos vamos... Y yo me di cuenta que eso en la empresa para la cual me estaban pidiendo que lo seleccionara no era así. Era una empresa súper formal que seguía mucho los procedimientos, que separaba mucho los temas, que se fijaba mucho en los temas éticos. Le dije al gerente, no lo tomemos, no va a funcionar en esta empresa, no tiene las conductas típicas que hacen que una persona sea exitosa en esta empresa. Es más, vamos a tener problemas con él porque sus valores son distintos. Me dijeron, mira, mi principal cliente me lo recomendó, lo vamos a tomar igual. Y a los menos de 6 meses lo tuvimos que despedir, porque estaba haciendo cosas que en esa organización eran absolutamente inaceptables, y obviamente iba a fracasar porque el contexto no le servía a él para ser exitoso. Entonces, hay una frase que me encanta, que es, siempre le podés enseñar a un pavo a trepar un árbol. ¿Saben lo que es un pavo, el ave, no? Pero es mucho más fácil que contrates una ardilla, que nació para eso, que le gusta subir al árbol, que quiere subir al árbol. Porque si a alguien que vamos a tomar todavía, o sea, querés tomar a alguien para liquidación de sueldos, para liquidar del convenio colectivo de metalúrgicos, y la persona nunca lo hizo, pero sí es una persona que tiene ganas de aprender, que ya liquidó sueldos, que ya aprendió 3 o 4 convenios, o que donde trabajaba antes liquidaba para terceros con 7 convenios diferentes, aunque nunca trabajó para algo relacionado con la UOM, seguramente esa persona va a tener mucha más capacidad de aprender un conocimiento, de que cambiar su actitud, que es trabajar por 0 errores, tener ganas de hacer su trabajo bien, ser exitoso, que le importe cómo se hace el trabajo. ¿Se entiende? Espero que sí, que sigan despiertos ahí. Vamos a un ejemplo para ver si lo podemos bajar, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, de nuevo, como las competencias tienen que ver con los contextos y con las empresas, o las organizaciones, generalmente cada empresa hace una definición respecto de la competencia. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos trabajando en la clase de entrevista, les dimos algunas definiciones de competencia. Eso no es una definición de la Real Academia Española, es la definición que para la empresa eso significa esa competencia. Por ejemplo, puede haber empresas que el trabajo en equipo signifique que cada uno hace su trabajo bien, asegurándose
que sus compromisos con los otros, con los clientes internos son satisfechos. Y para otra empresa el trabajo en equipo puede ser una definición mucho más solidaria, digamos, que sería, para mí, en esta empresa el trabajo en equipo es que los objetivos del equipo son más importantes que alcanzar tus propios objetivos. No están bien ni mal las definiciones que haga cada organización de su modelo de competencias. Son las que son y que sus integrantes las entiendan, porque obviamente que las competencias se desprenden también de los objetivos, de los valores, de la misión y de la estrategia de la organización para que sea coherente. Bueno, acá una empresa X define que flexibilidad es la capacidad de adaptarse o amoldarse a los cambios fácilmente, con disposición para trabajar en distintas y variadas situaciones con personas o grupos diversos, modificando su propia conducta a medida que la situación cambia. Esa es la definición que estableció la organización. Pero claro, aún con esa definición yo no entiendo bien ¿cómo mido si una persona tiene esa competencia? Bueno, ¿cómo mido? Lo mido a través de indicadores conductuales, ¿no? Y acá, por ejemplo, indicadores conductuales, de nuevo, son las conductas que hacemos las personas, todo lo que se puede observar, todo lo que se puede escuchar. O lo que no se observa ni se escucha. O sea, si yo estoy acá dando clase y hago un silencio, eso también es una conducta. O sea, la ausencia de palabras o la ausencia de movimientos también es una conducta, ¿no? Como cuando hablábamos en el Assessment Center, si yo a una persona planteo un juego y esa persona en el juego no actúa, no habla, no participa, eso también es una conducta observable. Entonces, en este ejemplo, las conductas o los indicadores conductuales, como se llama técnicamente en el modelo, de esta competencia de flexibilidad es modifica sus estrategias y objetivos laborales rápidamente ante cambios externos o nuevas necesidades. Lo contrario sería una persona que dice, ah, no, pero yo siempre lo hice así. O a mí me dijeron que lo haga así, lo seguiré haciendo así. Se adapta con versatilidad, eficiencia y velocidad a los distintos contextos, situaciones y personas. O sea, puede trabajar con personas de diferentes países, puede trabajar con personas de diferentes niveles jerárquicos, puede trabajar con personas de diferentes formaciones y diferentes departamentos, se adapta. Y comprende y valora los puntos de vista y criterios diversos e integra el nuevo conocimiento con facilidad. Entonces, estas son cosas, a ver si me ayudan a silenciar a Sharif, por favor. Entonces, gracias. Entonces, estos son como los indicadores conductuales. Cuando nos vamos hacia una organización y pensamos, bueno, ¿cuáles son las competencias que debería establecer una organización si quiere utilizar el modelo de competencias? Se distinguen dos tipos de competencias. Una son las competencias nucleares o core, que son esas competencias que son comunes a todos los integrantes de la organización. Un poco el concepto surge de otros investigadores muy famosos que se llaman Prahalad y Hamel, que observaron que las compañías exitosas se consideraban a sí mismos como que se distinguían a sí mismos con esas características que las destacaban de los demás. Y estas características que las destacaban a sí mismos hacían que tuvieran un éxito, un crecimiento y un éxito a largo plazo que los destacaban del resto de sus competidores o de las otras organizaciones. ¿Qué quiere decir con esto?
siempre nosotros hablamos que las organizaciones no son ni el edificio, ni la plata, ni los productos. Las organizaciones son las personas que conformamos. Cuando una organización integralmente tiene incorporado, no en las paredes, no en las páginas web, sino en la realidad, los valores, la misión, el propósito de esta organización, lo que hace es que hace cosas que la distinguen. De alguna manera, ¿por qué creen que Apple logró revolucionar el mundo de la tecnología? Porque cuando sí existían los MP3, Apple sacó el dispositivo para escuchar música, ¿cómo se llamaba? El iPod, ¿no? Que revolucionó. Y después, bueno, desde antes, ¿no? ¿Por qué sus computadoras fueron las primeras que tuvieron una interfase gráfica y una tipografía que ninguna otra computadora tenía? ¿Por qué Apple fue el primero que hizo el teléfono inteligente? ¿Por qué Apple fue el que hizo una tableta, las primeras tabletas más hermosas como el iPad? Porque esta empresa se destaca a sí misma por la innovación, la calidad y la estética que estaban en el ADN de su fundador, obviamente con defectos humanos como tenemos todos, pero hizo que estas características se convirtieran en competencias core. Y cualquiera que quisiera trabajar en esa empresa tenía que tener esta vocación por la calidad, por la innovación, porque si no, no funciona. Entonces, por un lado están esas competencias core, que son 4 o 5 características que de nuevo configuran la personalidad de la organización y solo... y son características que la tienen que tener todos los empleados. No importa si sos el presidente de esa empresa o sos el cadete. Y después están las competencias específicas de los puestos o funcionales, que son los atributos que tiene que tener un profesional específico en un puesto determinado. Se supone que las competencias del profesional de recursos humanos no son las mismas que las competencias del profesional de ventas o las competencias del que hace una carrera en el área financiera. Pero bueno, básicamente estos son los dos tipos de competencias, profundizando un poquito más las competencias nucleares. Estas competencias suelen, como digo, son colectivas, aplican para todo el mundo, están institucionalizadas, o sea, los integrantes de las organizaciones las conocen y se desprenden de la estrategia, de los valores y de la misión de esa organización. Son inimitables. Y esto es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, cuando surgió el fenómeno Google, dijeron, mira, Google pone paredes para trepar y mete gol en las oficinas y pone almohadones redondos, qué sé yo. Vamos a hacer eso, que con eso nos convertimos en un lugar cool para trabajar, donde la gente puede innovar y con flexibilidad hacer proyectos y qué sé yo. Y la verdad que copiar esas cosas no sirve porque todo se desprende de un sistema muy coherente que tiene que ver de nuevo con la misión, la visión o el propósito, ahora se habla un poquito más de propósito, de esa organización, sus valores, y es una cosa coherente. Si nosotros copiamos esas cosas no nos funcionan, es como cuando uno intenta copiar un estilo, cuando mi estilo de presentación no es hacer chistes y me pongo a hacer chistes y no me sale, se nota que está pegado, pero no me pertenece. Por eso son inimitables. Y en general tienden a ser duraderas, perduran en el tiempo. La otra vez hablamos en una de las clases que dimos del ejemplo de McDonald's, ¿no?
yo siempre vuelvo a repetir que hace 1000 años que no voy a McDonald's y no sé si sigue siendo así, pero McDonald's en su momento tenía 3 palabras que las identificaban, que eran calidad, limpieza y servicio. Me acuerdo cuando mi hija era chica, que era un poquito torpe, siempre íbamos a McDonald's, no sé, le pedí el conito ese de helado, y mi hija muy probablemente lo tiraba al piso. Y antes que yo pudiera reaccionar, había un empleado de McDonald's que venía de cualquier lado, podía ser la supervisora que estaba armando los turnos, el que estaba en la caja o el que estaba limpiando y venía a limpiar, y venía otra empleada a traerme un cono de helado para mi hija. Y en otras heladerías no pasa lo mismo, digamos. Eso tiene que ver con eso, digamos, está institucionalizado, la gente lo entiende en sus conductas y lo aplica. De vuelta, no sé si sigue así, pero era una experiencia, ¿no? Eso es una competencia nuclear. Define de alguna manera las conductas que nos hacen un empleado exitoso en esa organización, y es para todos, y es inimitable. Y es la fuente del éxito y de que esa organización se distinga del resto. Por el otro lado, las competencias específicas tienen que ver con las competencias, bueno, ahí hay dos grupos que podríamos diferenciar, ¿no? Por un lado, las competencias de conducción o de jefatura, porque ahí se incluyen algunas habilidades de liderazgo, que es como en el organigrama un corte transversal, y después están las competencias funcionales, ¿no? Que serían en el organigrama los cortes verticales, como dijimos antes, las competencias de recursos humanos, las de marketing, las de comerciales. Bueno. Preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? No, profe, yo lo que le quería, no era una pregunta específicamente esto. Ayer no sé si vio en LinkedIn que se hizo viral el comentario de una chica que también es licenciada en Relaciones de Trabajo por la Universidad de Moreno y que había tenido una entrevista y ella, no sé, contaba como que volvió a mandar el CV, pero para la misma empresa, pero por otro selector, bueno, no sé bien ahí cómo fue, y que el feedback era que no la contrataban porque era una persona que sonreía mucho, y que eso no era, no era como, era como al ser tan extrovertida, como que denotaba falta de compromiso y seriedad. O sea, y justo había estado leyendo la ficha antes y empecé a pensar en todas estas competencias y bueno, nada, me pareció una locura. Bueno, No sé si lo quiere leer, si lo leyó o no. no, no lo leí, lo voy a buscar. A ver, ahí le paso. Dale. Se lo comparto en el grupo si quiere. Sí, dale, porfa, si algunos de algunos de los ahí está el link. Lo pasa del chat al chat de profesores, así después lo leo. Pero miren, nosotros siempre decimos que les enseñamos, que tratamos de transmitirle a ustedes lo que es correcto hacer, ¿no? La verdad que en muchas organizaciones los procesos de selección no son apropiados, no son respetuosos, no tienen nada que ver con lo que nosotros les enseñamos a ustedes, pero es como todo, digamos, o sea, yo pienso que en la Facultad de Medicina enseñan a tratar bien y a cuidar, y la mayoría de la gente que estudia medicina lo hace porque quiere salvarle la salud a la gente. Y hablando de virales, yo también posteé esta semana algo que me pasó cuando me fui a hacer un estudio médico, y eso no es lo que debiera ser, y estoy seguro que no es lo que enorgullece a los sistemas de salud, pero bueno, pasan estas cosas, ¿no? Lo importante es que cuando nosotros tengamos la oportunidad de trabajar, tratar de trabajar siempre por hacer lo correcto, ¿no? Y sobre todo lo que tiene sentido, o sea, el tema de la diversidad y la discriminación en procesos de selección, que es un tema que queremos traer más en los próximos cuatrimestres, es terrible porque la gente pone, bueno, hasta 20 años. Y, o sea,
¿Qué predictor de qué es? Que tenés que tener hasta 27 años o 25 años o menor de 35. No existe en la realidad ningún estudio científico que diga que las personas mayores o menores de determinada edad no vayan a ser exitosas en su trabajo. Y sin embargo, en muchísimos avisos seguimos viendo límites de edad, ¿no? Por eso nosotros tratamos de enseñar a ustedes qué es lo correcto, y este es el concepto de competencias que ayuda cuando ustedes trabajen con la línea a explicar, ¿no? O sea, el predictor del desempeño no viene por los, o sea, de nuevo, conocimientos y habilidades son barreras de entrada. Obviamente que yo no puedo poner un cirujano si no estudió medicina, y si no es su especialidad en cirugía. Esa es la barrera de entrada. Pero después lo que me va a determinar si ese cirujano es excelente o no, no es ni siquiera dónde estudió, es las ganas que tiene de curar, es las ganas que, es la orientación a estudiar permanentemente, es las ganas de los motivos que lo llevan y los valores por salvar la vida que lo tienen. Eso es lo que diferencia. ¿Y cómo puedo detectar un buen cirujano? Y bueno, es una persona que nunca dejó de estudiar, que siempre está haciendo cursos, que cuando hace una entrevista con un paciente no lo ve como un número, sino como una persona, trata de entender su contexto, se preocupa por la salud, le ofrece otros medios de comunicación a sus pacientes cuando recién están operados. Son los indicadores que me demuestran que ese cirujano es mejor que otros. Y no por donde haya estudiado, sino por todas esas otras cosas que, de nuevo, es un conjunto de características. Obviamente que saber es importante, pero tan importante como lo otro, que sustenta esos comportamientos. Muy bien. Ahí va el post original. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, entonces vamos a ir al breakout room. En el breakout room lo que vamos a hacer es, basada en esta definición de atención al cliente, de la competencia de atención al cliente, que la definimos como orientación para conocer, comprender, satisfacer y exceder las expectativas del cliente, y asumir un compromiso en la identificación de las mismas y proporcionar las soluciones más idóneas para satisfacerlas. Basadas en esta definición, vamos a pensar todos juntos cuáles serían los indicadores conductuales mediante el cual ustedes se podrían dar cuenta, y eso les permitiría después hacer una muy buena entrevista o diseñar un muy buen assessment center, cuáles son las conductas que yo puedo ver en una persona para saber si tiene esta competencia. ¿Cómo puedo saber si quiere satisfacer y exceder las expectativas del cliente? ¿Qué conducta observable puedo mirar? Y eso lo van a discutir con los profesores. Entonces, voy a dejar de compartir. Sí, Mili, gracias. A ver qué tema. Lo que quería decir es que siempre, por favor, se enfoquen en encontrar cuál es el indicador conductual, ¿no? Por ejemplo, escucha activa es un gran titular, pero no es el indicador conductual. Tenemos que ir a ver cuál es la manifestación observable de esa escucha activa, ¿no? O sea, no quedarnos en los titulares, porque después hay que entrar a la letra fina, siempre ir a buscar qué es la actitud que me está haciendo dar cuenta que tiene escucha activa. Hasta ahí tenemos que llegar en la búsqueda del indicador. Sí, tal cual. Sí, a nosotros nos pasó, creo que con el primer ejemplo, con capacidad de empatía. O sea, ¿pero qué es capacidad de empatía? ¿Cómo me doy cuenta que una persona tiene capacidad de empatía? Siempre tiene que haber alguna forma de que yo lo miro y me doy cuenta. O lo escucho y me doy cuenta, si es por teléfono. O sea, tiene que ser o porque escucho, porque observo, porque leo, pero tiene que haber una acción observable. Gracias, Mili. Bueno, estas dos slides que les voy a mostrar a continuación no están en los apuntes, pero es importante. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo hace una empresa
para llegar a definir cuáles son sus competencias core, bueno, etc. Generalmente lo que normalmente primero tenemos que entender es qué es un desempeño exitoso en esa organización. Y obviamente que eso viene digamos, de nuevo, de los valores, la misión, la estrategia de la compañía, y los ejecutivos más senior de esa organización nos dicen, bueno, ¿cuáles son los criterios de excelencia? A partir de ahí, también la propia organización identifica quiénes son los que actualmente tienen un desempeño excelente y los que tienen un desempeño promedio. Y como hizo McClelland en el año 73, se hace una investigación adentro de esta organización. Se utilizan varias técnicas que ahora se las voy a comentar. La más común, la más me salió allí con ella, la más común es la técnica de las entrevistas de eventos críticos, o BEIG, o como se conocen en inglés como Behavioral Events Interview. Y también otras metodologías. Las BEI son unas entrevistas bastante exhaustivas, primas hermanas de hacer una pregunta STAR, pero no son los mismos, pero bueno, lo que se hace es, bueno, si me dijeron que estos son los mejores empleados en atención del cliente, voy a ir a hacerle preguntas a esos empleados que son excelentes, que la empresa me los marcó como desempeño superior, y les pregunto, ¿y ustedes qué hacen cuando un cliente viene con una queja? ¿Qué hiciste? De nuevo, buscas una situación parecida para que no te hable de teoría, ¿y qué hiciste? ¿Y qué pensaste? ¿Y cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste después? Y hasta entonces ahí el investigador, a través de las entrevistas BEI, va buscando las conductas exitosas. Generalmente, a partir de eso, un consultor logra armar las competencias. Una característica muy común es que las competencias utilizan el propio lenguaje y el propio idioma de las organizaciones. Se escribe un modelo borrador, se valida con los ejecutivos de esa organización ese modelo, y después se empieza a aplicar el modelo. Como les decía, esto no está en los apuntes. Estas son las distintas técnicas que se pueden utilizar para implementar el modelo de competencias en una organización. Si nosotros representamos en un eje la inversión de tiempo y dinero, y en el otro eje representamos la precisión y capacidad predictiva que tiene este modelo, las herramientas que están arriba y a la derecha son las de mayor predicción. Entonces, cuando como organización quiero implementar un modelo sólido de competencias con un muy buen retorno de la inversión que me va a permitir realmente contratar, desarrollar, gestionar a la gente con el modelo de competencias, va a ser que primero hay que hacer bastantes entrevistas de eventos críticos. Estas entrevistas tienen una duración mínima de 2 horas, en general se graban, se desgraban, y como se le toman a muchas personas, se buscan las similaridades de conductas excelentes, y como también en la muestra se supone que busco gente de distinto nivel jerárquico de la organización, sobre todo cuando es una conducta core o nuclear, y de distintos departamentos, voy armando mis indicadores conductuales pensando en todo ese mapa. Hay algunas... Una pregunta. Sí. En el eje X sería, cuando hablamos de los perfiles, la alta precisión, ROI, ¿qué significa? ROI quiere decir retorno de la inversión, que en realidad por las siglas en inglés es Return on Investment. O sea que la cantidad de dinero que pagás, eso cuando veamos indicadores de gestión lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero es por cada peso invertido cuánta plata sacás. Entonces esto lo que quiere decir es que en realidad invertís mucho dinero, pero
recuperás mucho dinero también por lo predictivo de tu modelo. Y porque va a funcionar bien después. Como hacer muchas entrevistas BEI implican muchas horas de consultoría, porque no son todos los consultores que pueden hacer esto, no es ustedes porque toman una clase conmigo que pueden implementar un modelo de competencias. Algunas empresas dicen, bueno, hacemos una muestra pequeña y con eso vamos, o bueno, o hacemos entrevistas pero en panel, con la misma metodología pero en panel, o bueno, hacemos un benchmarking, o directamente usamos un diccionario de competencias. Hay un libro muy famoso acá en la Argentina, que es el de Marta Alies, que tiene un diccionario de competencias, y hay muchas cosas en internet, y la gente a veces los usa. Pero lo que quiero decir es que cuanto más barato sea la implementación del modelo de gestión por competencias, menos predictivo y menos fiable es, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, se hace lo que se puede. Esto es simplemente para que tengan una idea de cómo se implementa el modelo, no se lo vamos a exigir comprender. Si quieren saber más información, se las podemos pasar. ¿Hay algo en el chat? Te pregunto, ¿cómo es el diccionario de competencias? ¿De quién es el libro? Marta Alies. Listo, gracias. Búscalo, hay un montón de PDFs. Con información. No me parece, o sea, yo prefiero que una organización haga el esfuerzo de establecer sus 5 competencias core bien hechas, y no que haga el perfil de todos los puestos por competencias más o menos. Esa es mi recomendación. BEI, que me lo preguntaron en el chat, creo que lo dije, Behavioral Events Interview, ahí lo contestaron también. Bueno, avanzo. Entonces, cuando uno hace todo este trabajo, lo que normalmente va a tener como empresa, por un lado es un diccionario de competencias. ¿Qué es un diccionario? Es un diccionario tal cual lo conocemos, ¿no? O sea, tiene las entradas, o sea, es un típico diccionario donde vamos a tener las competencias que se identificaron en la organización, su descripción o definición, y a su vez cada competencia en el diccionario, como les decía, tiene una descripción, como la que vimos recién, e indicadores conductuales. Y la mayoría de las organizaciones que trabajan con este modelo agrupan los indicadores conductuales por nivel. Porque si ustedes se recuerdan lo que les dije, y un poco seguramente lo trabajo, uy, ahora los perros también. Si ustedes... ¡Shh! ¡Basta! Si ustedes se recuerdan, lo que generalmente ocurre es que la misma competencia que estábamos viendo recién, atención al cliente, para que sea realmente core o institucionalizada, la tiene que tener el empleado que está en el local atendiendo clientes, pero también la tiene que tener el jefe de la sucursal, y también la tiene que tener el gerente general. Y de alguna manera las conductas que va a hacer el empleado del local en el día a día no van a ser las mismas que las conductas que tiene el gerente del local en el día a día, ni las que hace el gerente general, pero todas deberían estar alineadas y tender a la orientación del cliente. Por eso se utiliza una misma definición de competencia con distintos indicadores conductuales que se agrupan por niveles o por magnitud, se llama también. Ahora lo vamos a trabajar un poquito en el siguiente breakout room. Bueno, entonces, una vez que uno tiene todo el diccionario y sigue avanzando, generalmente lo que va a terminar teniendo es un perfil de competencias, ¿no? El perfil de competencias, para cada cargo, si no solamente tenemos las competencias core, sino también tenemos las competencias funcionales desarrolladas, es como una lista de todas las... Carolina, una pregunta. Sí. Las competencias estas core o nucleares, como que aplican para todas las personas que trabajan en una organización, ¿podrías dar un ejemplo? Claro, es lo que habíamos hablado hace un momento. Ustedes están viendo bien mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Lo grande, ¿no? Ven el...
Sí, perfil de competencias. Sí, perfecto. Bueno, perdón. ¿Se acuerdan que dijimos, les mencioné el caso de McDonald's hace un rato, con calidad, limpieza y servicio? Antes de ir al break. O sea, entonces es algo que yo quiero que todos mis empleados lo tengan. Creo que lo habíamos hablado en alguna de las clases anteriores. Por ejemplo, que cuando entras en una posición inclusive administrativo digamos que no vas a estar en un local, igual te mandan al local para entender lo que es la idiosincrasia de esa empresa. O sea, vos querés que todo el mundo entienda lo que significa trabajar con calidad. O sea, es una empresa que el procedimiento y la hamburguesa tiene que estar X minuto cocinándose y de tal forma, y a la sal, y la sal que le ponen a las papas son 2 pasadas y no 3 o no 5, y la sal se enseña a poner de una determinada manera. Entonces, obviamente que no todos tienen que hacer las mismas conductas, porque no todos hacemos papas fritas, pero seguramente hay una competencia que dice en McDonald's que todas las personas que trabajan ahí tienen que seguir estrictamente los procedimientos. Claro, pero en la competencia en ese caso tal vez sería, digo un ejemplo, la disciplina, o saber seguir un Claro, lo que pasa es que procedimiento. como no es la definición no es una definición de diccionario, sino lo que es para vos calidad. Y si calidad para vos es siempre hacer lo mismo y que tu experiencia como cliente, vayas a cualquier lugar de McDonald's, vos siempre cuando pidas una, no sé ni cómo se llama porque encima soy vegana, pero una Big Mac, sea siempre igual y venga siempre igual y las papas fritas tengan el mismo sabor, necesitas que todo el mundo siga ese procedimiento, porque para ellos calidad es que vos cuando vayas a un McDonald's siempre tengas la misma experiencia. Es la definición de ellos, no es una definición de la RAE. Es una definición que se desprende de los valores, de la cultura, del propósito de esa organización. Y las distingue de otras empresas que, aunque intentan hacer lo mismo, no les sale. ¿Está más claro, Vale? Sí, sí, gracias. O sea, un perfil después igual termina siendo un perfil como... Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. O sea, el diccionario de competencias es en base a cada organización. Sí, es un diccionario propio de cada organización. Por eso les digo, hay un libro y hay material en internet que se puede consultar, pero si vos copias eso, no estás... ¿Vieron como cuando hablábamos al principio? No es lo mismo ser estudiante de la UBA que ser estudiante de una universidad privada. Los contextos son distintos, las culturas son distintas. Y entonces lo que te hace ser exitoso en la UBA no te hace ser exitoso en la Universidad del Salvador. Ni por bueno ni por malo, por diferente. Lo que te hace manejar bien en la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que te hace manejar bien en una autopista en Miami. Dale, gracias. Entonces, el perfil de competencias que también está disponible normalmente es como una lista de todas las competencias aplicables en un puesto, en el caso que trabajan con todo el modelo completo, y lo que ustedes van a notar, esto para interpretarlo hay que leerlo junto con el diccionario, pues si no, no entendés nada. Decís, necesita visión de negocios nivel 4. ¿Qué quiere decir? Voy a la página que estaba acá, del diccionario, digo, a ver, esto está en la página, no sé qué sé yo, 24. Voy a la página 24 y ahí me encuentro la definición, y en nivel 4 encuentro... ¿El nivel es la graduación de las competencias? El nivel Sería la graduación de las competencias. Exacto, sí. El nivel sería la graduación de las competencias. Porque Pero agrupamos... puede ser que eso tenga que ver también con el nivel del puesto, ¿no? A veces tiene que ver con el nivel jerárquico, pero a veces también tiene que ver con la especialización. Porque no solamente es un tema de... no solamente es un tema de, digamos, de jerarquía en cuanto a si soy el gerente general o no,
sino a veces también tiene que ver con un tema de conocimiento técnico, ¿no? Del que es gurú versus el que recién conoce. Miren. Por ejemplo, se me ocurre en una operación en un quirófano, probablemente el que es instrumentador necesita una competencia de un nivel, por ejemplo, no sé, 4, que sería alto, pero igualmente no es la persona con mayor jerarquía en ese quirófano. Claro, tal cual. Imagínate que, qué sé yo, un director de recursos humanos tiene un conocimiento general de todos los temas de recursos humanos, pero el que maneja compensaciones sabe de estructuras y rangos salariales mucho más que él. Entonces, la nivelación a veces va también por la competencia técnica. Esta es una forma de graduar las competencias. No es la única. Hay empresas que van de 1 a 6, hay otros que van de 1 a 5, otros que van de 1 a 4. No hay un estándar. Pero, por ejemplo, una vez que uno lista todas las conductas, después las va agrupando, ¿no? Y dice, bueno, si tengo la competencia de atención al cliente, estoy familiarizado, quiere decir que conozco del tema y con guía y supervisión puedo ejecutar tareas. Es el típico que te atiende en el call center, que sabe seguir el procedimiento y que si le dan una instrucción la hace, pero no necesariamente tiene mucha autonomía, ¿no? Para manejar esa competencia. Pero si estoy en un nivel más senior y soy coordinador o no sé cómo se llame, también puedo comprender, interpretar esa situación y aplicar distintos procedimientos que no necesariamente están claros, ¿viste? O sea, no, pero escucho un poco más, interpreto mejor el tema de atención siempre cuidando al cliente, y derivo el tema adecuadamente. O si soy el supervisor de ese call center, tal vez tiene más autonomía para adaptar algunas cosas y no necesariamente guiarse específicamente por el procedimiento. O tal vez en el nivel 4 puedo agrupar todos los que se ocupan de la atención del cliente, pero son los que revisan procesos, procedimientos, implementan nuevos sistemas para mejorar la atención al cliente. Y si estoy en el nivel 5, también ocupándome de la atención al cliente, soy el que simplifica aspectos complejos, define modelos y realiza innovaciones, trae un nuevo software, un nuevo software de atención al cliente. Y estoy en el nivel 6, puedo agrupar las conductas, que son los que diseñan nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevas políticas. Bueno, eso depende. O sea, lo que es importante de esto es que entiendan, hay una definición de una competencia, hay indicadores conductuales y esos indicadores se pueden agrupar por niveles o por magnitudes. Es una liberalidad de la empresa si los agrupa en 6 niveles, 5 niveles, y esto es lo que me permite, vuelvo atrás, armar estos perfiles, que está tanto el perfil de competencias de la posición en sí misma como de las personas también, ¿no? O sea, se supone que una vez que implementé el modelo, yo tengo las dos cosas. Este es el perfil ideal de la posición vacante, de la posición basado en el estudio que hice de mis mejores colaboradores. Y después también tengo el perfil de Valentina, por ejemplo, que es una de las que ocupa, y capaz que Valentina, visión de negocio no la tienen 4, la tienen 3. Y después vamos a ver qué hacemos con Valentina, pero ahí. Bueno, entonces, siguiendo. ¿Por qué me apasiona el tema de la gestión por competencias particularmente? Porque es una gestión que nos permite alinear la gestión de recursos humanos. Nos trae un idioma común a la organización. Nos permite alinear todos los procesos de recursos humanos que estuvimos viendo, en parte que vamos a seguir viendo durante el resto del cuatrimestre. O sea, la gestión por competencias es una herramienta que, digamos, si bien McClellan la investigó en el año 73, diría que recién se popularizó en el mundo a partir del 2000, 2010, no estamos hablando de mucha
y de hecho muchas organizaciones todavía no lo tienen implementado, ¿no? Pero es una herramienta de gestión para que todos los integrantes, y no solo las personas de recursos humanos, comprendan cuáles son los comportamientos que les permitirán alcanzar y sostener un desempeño exitoso a través del tiempo. Y a su vez le permitirá a la organización contar con las competencias requeridas para lograr la estrategia de negocios y destacarse del resto de sus competidores, convertirse en esa organización exitosa que se destaca por eso, que es de alguna manera inimitable. Esto es muy importante, que es para todos, no es para las personas de recursos humanos. O sea, cuando uno implementa un modelo de gestión por competencias, los diccionarios de competencias, los perfiles, todo eso es público dentro de la red de la empresa, o se lo dan en papel, o lo ponen en la intranet de la organización. Esto realmente logra que se unifique, se alinee, y entonces, de alguna manera, la organización alcance resultados superiores. Para ir bajando más en concreto, nosotros dijimos, cuando fuimos viendo el modelo de gestión y todas las áreas, hablamos de selección, hablamos de capacitación, hablamos de desarrollo, hablamos de desempeño, hablamos de compensación. Una vez que nosotros definimos las competencias, ustedes piensen que este es el concepto de alineación que estamos diciendo, ¿no? O sea, yo puedo seleccionar a las personas y hacerle el perfil, y hacerle las entrevistas, y hacerle el assessment center, teniendo claro cuáles son las conductas que voy a buscar, porque sé que esas conductas son predictores de un desempeño superior. Si avanzo un poquito, por ejemplo, cuando vamos, el perfil de competencias, digamos, de alguna manera reemplaza al perfil del puesto tradicional, ¿no? No necesariamente al análisis y a la descripción del puesto, que tiene que ver con la autonomía, lo que se puede hacer, las condiciones de trabajo. Pero yo, a través de las conductas que estoy buscando y a través de esas competencias, digo, esta persona tiene que tener orientación al cliente, tiene que tener orientación a la calidad, y la orientación al cliente la voy a medir por estas conductas. Entonces, cuando entrevisto a la persona, voy a aplicar, por ejemplo, la técnica STAR, para poder identificar si esa persona tiene esas conductas típicamente en su desempeño. Y entonces puedo hacer lo que dijo McLellan al comienzo. Esto es un excelente predictor de un desempeño exitoso en la organización. También funciona muy bien el Assessment Center para medir las competencias. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, lo que hago es observar las conductas de las personas. Veo lo que las personas hacen. En la evaluación de desempeño, a las personas le pongo objetivos. Bueno, lo vamos a ver en, creo que la clase que viene o la siguiente, pero la evaluación de desempeño, la gestión del desempeño en forma más amplia, es una forma de decirle a la persona, yo espero que vos hagas esto. Y la gestión por competencias dice, bueno, yo espero que vos traigas estos objetivos o estos resultados, pero los hagas de esta manera. O sea, yo quiero que vos vendas, y vendas 100.000 unidades, pero además quiero en el cómo que lo hagas vendiendo lo que el cliente necesita, ocupándote de que tus clientes queden satisfechos. No quiero que vendas de cualquier manera, no quiero que vendas coimeando, quiero que vendas bien. Entonces, en la evaluación de desempeño, yo le digo a las personas no solo qué es lo que tienen que hacer, sino cómo lo tienen que hacer. Después, en capacitación y desarrollo, cuando les mostré el perfil, ¿se acuerdan? Creo que utilicé Valentina de ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué pasa si Valentina esta competencia la necesita en su posición en 4 y la tiene en 3? Bueno, ahí me doy cuenta cuál es la brecha
Y también Valentina se da cuenta cuáles son las conductas que tiene que cambiar para tener un desempeño exitoso. Y además se entiende, porque como ese diccionario está escrito en la medida de la organización, todos entendemos lo que dice. En los planes de carrera, suponte que yo quiero que Agustina sea directora de recursos humanos. Agustina conoce, este es el perfil del director de recursos humanos, este es mi perfil actual. Bueno, yo necesito desarrollar la competencia de liderazgo. El liderazgo en esta organización es X, es tomar la iniciativa para resolver cosas. Y lo veo porque soy unas personas que proponen soluciones, es una persona que no tiene dificultades de comunicarse con personas de diferentes niveles, es una persona que genera, que logra que las otras personas lo escuchen y lo quieran seguir. Bueno, entonces yo, como Agustina, sé lo que tendría que hacer para que vean que tengo la competencia de liderazgo y me convierta en un potencial sucesor del director de recursos humanos. Y, por ejemplo, en el tema de compensaciones, es el área que más cuesta implementar en las organizaciones para alinearlo. En general, lo que ocurre es que cuando las organizaciones utilizan el modelo de competencias para compensar, es en lugar de compensar por lo que vale el puesto en el mercado, digamos, se le reconoce a las personas la adquisición de nuevas competencias. Y se pasa de un sistema, de una estructura salarial con muchos niveles, a una estructura salarial con menos niveles y más anchos. Es decir, que ocupando el mismo puesto, a medida que vos vas avanzando en el desarrollo de las competencias, puede ir avanzando tu compensación. Tiene sus complejidades y es la parte más floja de este modelo. Cuando nosotros como organización logramos alinear esta e implementar la gestión por competencia, lo que logramos es tener un lenguaje común en la organización, donde todos saben de lo que se habla, se estandarizan y se clarifican las expectativas. Yo siempre soy una convencida que las personas nos levantamos a la mañana con ganas de hacer bien las cosas. Yo no creo que ninguno de ustedes se levante a la mañana pensando que quiere que les vaya mal en la facultad. No quieren que en su trabajo los reten. Todos, pero a veces los seres humanos no entendemos qué es lo que espera el otro. ¿Mm? Entonces necesitamos, esto clarifica, porque además como es armado a medida, queda súper claro cuáles son las conductas que tu organización y tus jefes están esperando. ¿Cuáles son las conductas que a vos te permiten ser exitosos? ¿Cuáles son las conductas que te permiten crecer en esta organización? ¿Cuáles son las conductas que se valoran y se reconocen? ¿Qué tendrías que hacer para progresar? Y de nuevo, es fácil para todos nosotros identificar conductas. Cuando yo te digo a vos, mejora tu capacidad de empatía, como decía Mili recién, uno no entiende muy bien qué quiere decir mejorar la capacidad de empatía. Pero cuando yo te digo, lo que tenés que hacer es escuchar más, parafraseando lo que dice el otro, escuchar sin interrumpir. Lo que tenés que hacer es repreguntar para si confirmaste que entendiste. Te estoy diciendo claramente qué es lo que tendrías que hacer para que te vaya mejor. Es como que a veces, viste, es como si yo te dijera, bueno, no, es como, vieron que la mayoría de las teorías, o sea, cambiar totalmente es muy difícil, pero si yo te digo, vos podés empezar a saludar a todo el mundo cuando te lo cruzas en la calle, es una sola conducta. Se simplifica, se clarifica y está más claro. Eventualmente podés no ser la persona para acá, pero tal vez vas a ser la persona apropiada para otro lugar, pero ya sabes cuál es la conducta que se espera de vos. Y de nuevo, esta idea es que es más fácil cambiar conductas, pequeñas conductas.
No son grandes cosas, son pequeñas conductas que a todos nos parece posible cambiar. Entonces se genera otra realidad. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Ok. En el siguiente breakout room, lo que vamos a hacer es, vieron que trabajamos recién con la competencia de atención y cliente, y ustedes identificaron algunas conductas. Si quiere, o sea, pueden utilizar estos 6 niveles, que estuvimos viendo recién, de relaciona y juzga, sintetiza e innova, y cada una de las conductas que ustedes fueron poniendo en el breakout room anterior, la ponen en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el 4, en el 5. Si no tienen ninguna conducta escrita para algún nivel, la piensan en el momento. O sea, que los profes tienen que tener a mano como esta forma de nivelación, la definición que estuvieron trabajando de atención al cliente y las conductas que ya escribieron. ¿Estamos claros? Bueno. Entonces, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces ahora viene la indicación del trabajo práctico, después, bueno, igual van al breakout y lo hablan con sus profes o revisan cualquier otra duda que haya quedado. El trabajo 5 nos va a remitir a algo que hicieron en el trabajo práctico número 3, que es, teníamos definida, ¿se acuerdan? La capacidad de empatía y las habilidades comunicacionales, ¿se acuerdan? Para los operadores telefónicos. Basadas en esas definiciones que vimos, van a tener que escribir cada uno 10 indicadores conductuales para cada una de estas 2 definiciones. Les vamos a pasar por chat el formato donde completar, como siempre. No necesitan clasificarlas por niveles, solamente como hicimos como en el primer breakout room, ¿no? Los 5 indicadores conductuales, no ya de, como vimos recién, digamos, de atención al cliente, sino sobre empatía y sobre habilidades comunicacionales. ¿Alguien dijo algo, preguntó algo? Sí, no, quería sumar a lo que estabas diciendo porque justo sentí que no te salía la palabra. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces, Ricky, 15 minutos a breakout para que clarifiquen cualquier duda sobre el trabajo práctico y después no necesitan volver, el que termina se va yendo. Perfecto, vamos.